bajarle grado. Voy a poner eso, usando Z0 y Ruffini. Bueno, usando Z0, usando Ruffini con Z0, bajamos del grado 4 a 3. O sea, el polinomio bajamos de grado 4 a un polinomio de grado 3. Bajamos de grado 4 a grado 3. Después, usando otra vez Ruffini, pero con la otra raíz, con Z0 conjugado, bajamos de grado 2 a grado 2, a grado 3 a grado 2. ¿Y ahora qué podemos aplicar? Ahora que tenemos un polinomio de grado 2. Claro, aplicamos Bhaskara. Una vez que tenemos un polinomio de grado 2, aplicamos Bhaskara. Y ahí conseguimos las otras dos raíces que nos faltan. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Solo por el hecho de saber que tiene una raíz imaginaria, podemos hallar dos raíces. Esa y la conjugada que sabemos que va a ser. Y con esas dos raíces le bajamos el grado hasta que podemos aplicar Bhaskara. ¿Dudas sobre esto? Bien, bueno. Estaba leyendo el chat que habían preguntado un ejercicio del 13D. Pequeño comentario, digo, capaz que ya se dieron cuenta, pero el orden acá no importa, ¿no? Yo puedo usar primero el conjugado, después el común, o primero el común, después el conjugado. Debo usar las dos, o sea, los dos distintos, no vale usar las dos veces el mismo. Eso sí, pero después cuál agarran primero no va a cambiar el resultado. Entonces por ahí estaría este. Me habían preguntado por el 13D. Vamos a ver cuál es el 13D. Bien. ¿Cuál era la duda sobre el 13D? Joaquín, que había preguntado sobre el 13D. Ah, estaba escribiendo. Bien, pero la pregunta la entendiste. ¿Sí? Entonces la explico igual para la gente, capaz que hay uno que todavía no lo pensó, uno no lo entendió. La idea es la siguiente. En todo el ejercicio 13 estamos trabajando con todo el ejercicio 13, no en la parte B, no. En la parte A y en la parte D por lo menos estamos trabajando con raíces de la unidad. Es decir, complejos que elevado a la n me dan 1. Entonces, lo que dice la parte D es, bueno, el complejo z igual a 1 siempre es una raíz de unidad. Porque 1 a la n siempre da 0. Siempre da 1, perdón. Entonces lo que hace la pregunta es, ¿será que existe un n y un m? Voy a escribir un poco. 13D. La pregunta es, ¿existen n y m en los naturales tales que las raíces comunes, esta es la clave, las raíces comunes de zn igual a 1 y zm igual a 1 sea solamente el 1? ¿Sí? ¿Se entiende?
nosotros podemos calcular las raíces enésimas, podemos calcular las raíces a la m, o sea, las raíces emésimas, no sé cómo, las raíces de zm igual 1. Siempre nos va a pasar que el complejo 1 es una raíz que es de ambos. Pero la pregunta es si existe n y m tal que sea la única, o sea, que no compartan las raíces. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, hay varias maneras de verlo. Lo podemos ver de una forma un poco analítica, que es haciendo la cuenta, una forma geométrica. Recordamos que las raíces de la unidad, si nosotros las graficamos, nos forman los vértices de un poliedro regular que tiene tantos vértices como el grado del polinomio. O sea, si son las raíces enésimas, va a ser un poliedro de n vértices. Entonces, podemos empezar a jugar con eso para ver si los vértices coinciden, porque las raíces son los vértices. Otra forma es la forma analítica. Nosotros tenemos una forma de hallar las raíces estas, ¿no? Te quedaban algo del estilo z igual e por i a la 2 pi sobre n por k, donde k iba a decir vale menos 1. Entonces la pregunta es pensar un poquito a ver si será que hay un n y un m, que si yo pongo n y yo pongo m acá abajo, ¿bien? O sea, tengo este y después tengo el mismo pero con m, si la única raíz que se repite es el 1. Entonces, un ejemplo de eso bien fácil es con 1 y 2. Ejemplo, n igual a 1, m igual a 2. Entonces, z a la n igual a 1 tiene solo una raíz. Es un polinomio de grado 1, tiene una única raíz. Tiene una única raíz, que es z igual 1. Por otro lado, zm, o sea, m vale 2, zm igual a 1 tiene dos raíces. Grado 2, dos raíces. Que son z igual 1 y z igual menos 1. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el que se cubre. La única raíz común a z igual 1 y z al cuadrado igual 1 es z igual 1. ¿Sí? ¿Se ve eso? Pero podemos graficar esto. Voy a poner en verde las raíces de z igual 1. Sería 1 nada más. Y en azul las raíces de z al cuadrado igual a 1, que sería 1 también, pero también tenemos menos 1. Entonces la única raíz repetida es el 1. Podemos seguir jugando así a ver qué pasa. Por ejemplo, z al cuadrado igual a 1 y z al cubo igual a 1. Entonces acá ya vimos que las raíces son más y menos 1. Más menos 1. Y de acá, usando el método que vimos el otro día, las raíces son, bueno, 1 siempre está. Y después tenemos e por i a la 2 tercios pi y e por i a la, tengo que sumar el conjugador si está bien, esto es 2 pi por k sobre 3, ¿sí? 4 tercios pi. Observación, estas dos son conjugadas. Eso es lo que quería contar hoy un poco, que me olvidé otra vez. Ahora después lo recalco un poco. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué estas son las raíces de la unidad de z al cubo? ¿Recuerdan cómo era el método?
¿no? Bueno, lo repasamos rapidísimo. Era aquello de escribir z como rho por e a la e tita, escribir 1 como polar, que sería e a la i 2 pi, donde k es un entero. Y entonces lo que tenemos es z al cubo igual a 1. Esto en polares es rho al cubo por e a la i 3 tita igual a e por i a la 2 pi. O sea, lo que hacíamos era igualar módulo. Acá hay un 1. Entonces, rho al cubo tiene que ser 1. Y luego igualamos ángulos. Entonces nos queda que tita tiene que ser 2pi sobre 3 por k. En donde k pertenece a, por ejemplo, 0, 1 y 2. Entonces cuando k vale 0 nos queda este. Que nos queda e a la 0, e a la 0 vale 1. Cuando k vale 1 nos queda este, nos queda 2 tercios. Cuando k vale 2 nos queda este, nos queda 4 tercios. ¿Se acordaron ahí cómo era el método? Bien, genial. Entonces, otra vez estamos viendo que la única raíz común a ambos es solamente el 1. Nosotros podemos graficar esto. Entonces, en azul pongo las raíces de z al cuadrado y en verde las de z al cubo. Es 1 y después será 2 tercios. O sea, 2 pies toda la vuelta, tengo que hacer eso dividido 3. O sea que más o menos estaría por acá. O sea, acá estaría e por i a las 2 tercios pi. Y acá estaría e a la i 4 tercios pi. O sea que otra vez lo que está pasando es que la única raíz común es el 1. Perdón, acá me falta el menos 1 del otro, ¿no? Pero no está tampoco. Ahora sí, la única raíz común es el 1. Bueno, por ejemplo, ahora lo que está pasando es lo que dice Joaquín. Parece que con 2 consecutivos se va a cumplir. La pregunta es, ¿siempre va a pasar eso? O sea, otra la condición que tenemos que buscar. O sea, esto igual, ojo, este ejercicio es para jugar un poco. O sea, para que ustedes piensen un poco cuándo será que se cumple. Tampoco intenten probarlo súper formalmente. Hago un último ejemplo a ver si se les ocurre algo. Tenemos z al cuadrado igual a 1 y tenemos z a la cuarta igual a 1. Si quieren, es a la cuarta, no sea a la sexta. Porque no necesito que sea el doble del exponente. Es otro el tema. Entonces de acá, las raíces, voy a poner en verde, ya la vimos, son más menos 1. Y de acá, las raíces son, bueno, más menos 1 también son raíces, ¿no? Porque menos 1 a la sexta es 1. Y aparte tenemos la forma e por i a la 2 sexto pi, e por i a la 4 sexto pi, e por i a la pi. Bueno, este justamente es menos 1, así que no va. Este no viene, porque ya lo puse. Entonces, e por i a la 8 pi, 8 sexto pi, e por i a la 10 sexto pi. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 raíces. Entonces, ya acá estamos viendo que hay 2 raíces que se repiten. Igual lo podemos graficar a esto. En verde las de z al cuadrado, 1 menos 1. En azul las otras. Tenemos 1 menos 1
Y aparte 2 sextos. 2 sextos es un tercio. Si esto es pi sobre 2, un tercio estaría por acá. Más por acá capaz. E por i a la 2 sextos pi. Entonces acá viene E por i a la 8 sextos pi. Por acá va a venir E por i a la 4 sextos pi. Y acá va a venir E por i a la 10 sextos pi. No, 10 sextos tiene que estar al otro lado. Acá es 8 sextos pi. Y este es 10 sextos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? A ver, Joaquín pone, tomamos n y m igual a n más 1 y ver las condiciones con la polar con n. Por ejemplo, pues sería la manera. Pero estamos viendo que si agarramos 3 casos, entonces agarramos eso, ¿no? Agarramos un n y m era n más 1 y vimos que la única raíz común era 1. Pero la pregunta estaría bueno pensar un poco. ¿Será que es la única manera? O sea, la única manera de que tengan solo la raíz 1 en común es que el exponente de uno sea m más 1 el exponente del otro. Ya, marcar en rojo las raíces comunes. Entonces, acá estamos viendo un caso en que no se cumple. Con 2 y 6 no se cumple. ¿Qué tiene en particular 2 y 6? A ver, recién veo el mensaje de Mateo. Sí, claro, si el exponente es par, siempre vamos a tener que menos 1 también es raíz. Los dos son pares. Entonces, capaz que el problema también viene por ahí. Capaz que para que haya esa cohesión tenemos que pedirle que al menos uno sea impar. ¿No? Ya vimos que si los dos son pares, ya está, fuimos porque el menos 1 es raíz de ambos. Bueno, eso hay que verlo, Joaquín, a ver si es cierto que si m es par y n es impar, entonces ya está. Vamos a hacer un ejemplo. Esto está bueno porque es un poco más de esto, de ir jugando y no es tanto hacer cuentas, sino ir pensando un poco a ver cuáles son las condiciones que tendría que cumplir. Entonces vamos a probarlo de Joaquín. Vamos a poner z a la 4 igual a 1, ese es un exponente par, y z, no quiero poner 5 porque ya vimos que se cumple, z a la 7 igual a 1. Entonces tenemos uno que es par, uno que es impar. Con la 7 no vamos a poner más todavía, z a la 9 igual a 1. Uno es par y uno es impar. Vamos a ver las raíces. Las raíces son, como es par, más y menos 1. Y aparte vamos a tener e por i a la 2 sobre 4 pi. Ah, claro, es. Son i menos i, ¿no? Y e por i a la 6 cuartos pi. Ya gráficamente estarían en 1 menos 1. 2 cuartos es un medio, así que estoy acá. O sea, un medio. E a la i pi sobre 2. Y lo estaría acá abajo. E a la i 2 pi sobre 3. 3 pi sobre 2. No, 3 pi sobre 2. 4. Tengo acá. 3 pi sobre 2. 2, 3 sobre 3. Vale. Entonces ahora podemos ver esto. Es claro que 1 va a ser raíz. Ahora, menos 1 es una raíz de eso, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes?
Bien, Paula dice que no. ¿Por qué no? Profe, puede ser que también cuando nosotros intentamos resolver de forma analítica, siempre llegamos a que el ángulo es pi, o sea que nos vamos a parar en -1 cuando estamos multiplicando por algo par o algo así. No entendí la Y pregunta. por ejemplo, si tenemos, porque es como, por ejemplo, si ahí, si estamos trabajando con z a la 9 cuando estamos resolviendo de manera analítica, vamos a tener como divisor el 9. Y como que tipo nunca vamos a lograr arriba algo igual a 9 porque estamos multiplicando por algo 2 por k. Entonces como que nunca podemos igualar el numerador del divisor, entonces no podemos llegar a pi, entonces no nos podemos parar en -1. Sí, eso pasa cuando es Cuando es impar. impar. Cuando es impar siempre, tipo, tendría la Sí, certeza de eso, que en impar nunca vas a tocar -1. sí. Igual es más fácil de ver. Está bien lo que vos decís, pero es más fácil de verlo simplemente porque -1 a la exponente par siempre da -1. Pensalo como real, Ajá. si querés. Sí, bien. Bueno, el tema es que podría haber una raíz compleja que sea igual, ¿no? Podría ser que esta, por ejemplo, estuvieran las dos. Entonces, el tema no alcanza solamente con decir -1 una raíz, porque puede ser que sea otra la raíz que se repite. ¿Se entiende? O sea, en los casos anteriores justo era el -1 que se repetía, pero lo que queremos nosotros es que la única raíz común sea el 1. O sea, que donde se repita la raíz cualquiera que sea, -1 o cualquiera, ya no nos sirve. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, vamos a buscar las otras raíces de esto y vemos. Las otras raíces son p por i a la 2 novenos pi, e por i a la 4 novenos pi, e por i a la 6 novenos pi, e por i a la 8 novenos pi, e por i a la 10 novenos pi, e por i a la 12 novenos pi, e por i a la 14 novenos pi, e por i a la 16 novenos pi. Ahí tenemos las 9 raíces que tiene z 9 igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿la única que se repite es el 1 o habrá alguna otra que se repite? ¿Se entiende qué es lo que estamos pensando? Y a priori parecería que sí, que es solo esa, ¿no? O sea, básicamente esto se trata de jugar con exponentes. O sea, jugar con exponentes, ni eso, jugar con fracciones. O sea, yo agarro esta acá, por ejemplo. Yo lo que quiero ver es si 2 cuartos pi, que en realidad es, o esta es equivalente a un medio pi, quiero ver si esta fracción yo la puedo escribir como alguno de estos exponentes. A ver si alguno de estos exponentes me da un medio pi. Si eso pasa, quiere decir que esa raíz se repite. Si eso no pasa, quiere decir que no se repite. ¿Qué me puso?
No, eso también pasa con los pares, Kevin. Fíjate que acá yo esto lo puedo desarmar y esto es e por i a la 0 pi, que si querés es 0 sobre 4 pi, y la otra es e por i a la 4 sobre 4 pi. Este de acá es el menos 1 y este de acá es el 1. Por cómo es el método, siempre le va a quedar e a la i un número par, contando que el 0 sea par, o sea, en realidad no es, pero bueno, descartando el caso 1, z igual a 1, le va a quedar un par sobre la cantidad de las raíces, un par sobre la cantidad de raíces. Eso es por el método, por cómo hicimos para hallar las raíces. Bien. Pero está buena la observación. O sea, es una manera de hacer las raíces rápidas sin tener que desarrollar el método. Que es lo que yo estoy haciendo ahora. En realidad yo ya sé lo que va a tener que dar porque he hecho el método un millón de veces. O sea, bueno, después de un rato uno encuentra una manera más fácil de hacerlo. Claro, después el 2kpi, como el k es entero, siempre le va a quedar 2 por algo. 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 4, 2 por... Entonces siempre le va a quedar par arriba. Entonces, siguiendo con el ejercicio, parecería que no hay otra raíz nueveésima que se pueda escribir así. Porque esto, si quieren verlo así, en base 9, o sea, con denominador 9, sería, bueno, no sería nada, o sea, no podemos escribirlo como algo sobre 9. Un entero sobre 9 nunca va a ser un medio. Acá tendríamos que poner 4,5. Acá estoy haciendo una chanchada, pero estoy poniendo lo que tendría que pasar para que me dé un medio. Y como yo acá arriba tengo cosas pares, en particular son enteros, nunca voy a poder construir un medio. ¿Se entiende eso? El resto, ¿lo ven? O sea, esa es la observación importantísima. Acá arriba no solo van cosas pares, o sea, son cosas pares, pero aparte son enteros. Entonces, esto nos está diciendo que la raíz e a la 1, e a la i 2 cuartos pi no se repite con ninguna de abajo. Entonces, lo que me faltaría ver es chequear esta otra. Entonces, 6 cuartos pi es igual a 2 tercios pi, que con exponente 9 nos queda 6 novenos pi. Entonces, ahora sí podría pasar que haya una raíz que se repita. No, 6 novenos no puede ser, acá tengo 6 cuartos para... 6 cuartos, puse al revés. 3 medios. Ahora sí. Entonces, en exponente 9 sería ¿qué? Sería... Otra vez tenemos que poner algo medio... 9 por 3 es 27. Otra vez nos va a quedar algo acá que no es entero. Los cocientes de pares solo se pueden escribir como cocientes de pares. Buena pregunta. A ver. Los cocientes de pares. No. No necesariamente. Por ejemplo, 6 sobre 8. Esto es 2 por 3 sobre 2 por 4. Esto es 2 sobre 2 por 3 sobre 4. Esto es 1. Así que 6 octavos es lo mismo que 3 cuartos. Pero acá tengo algo que no es par. O sea, el jueguito es ese, que puedes factorizar el 2 de ambos lados porque ambos son pares. O sea, arriba y abajo lo puedes factorizar y lo que te queda acá no tiene por qué ser par. Podéis ir más lejos todavía. Puedes poner algo que te quede impar sobre impar, a ver. Sí, lo forzás. O sea, esto sería 6 décimos. Es equivalente a 3 quintos. Y acá tenés ambos impares. O sea que no tenemos mucho rigor ahí, digamos. Puede pasar cualquier cosa.
Entonces, bueno, acá parece que encontramos un caso un poquito más general. Si agarramos uno par y un impar, parece que la única raíz es 1. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿siempre va a pasar esto? ¿Siempre que agarremos un par y un impar va a ser 1? Bueno, la idea es pensarlo un poco por ahí. Voy a resumir lo que tenemos hasta ahora y si tienen tiempo, síganlo pensando un poco, pero es medio discutir eso. Entonces, hasta ahora parece ser lo siguiente. Voy a poner parece, o lo pongo así. Hasta ahora vimos que si m es igual a n más 1, funciona. Parecería, ¿no? Vimos un par de ejemplos en que funciona. Luego, si m y n son pares, no funciona. Porque teníamos la raíz menos 1 en ambos. Si m es par, n impar, o al revés, no importa, lo importante es que uno sea par y uno impar, parecería ser que funcione. Habría que ver un par de ejemplos más, pero con el ejemplo que hicimos parece que funciona y con el jueguito este de que nos va a tener que dar algo abajo, parecería ser. Entonces, funciona. Lo que habría que intentar acá es tomar n impar y m igual 2 veces n. Porque es algo muy particular. Ahí tenemos un impar y un par, pero no es cualquier par, porque el par es el doble del anterior. Entonces, habría que ver qué pasa acá. Entonces, bueno, yo les recomiendo que si tienen tiempo lo sigan pensando. Y es eso, es intentar entender qué papel juegan los exponentes ahí en cómo nos van a quedar las raíces de las cosas. En particular, a ver si... A ver, quiero ver algo. 9 y 4. Intenten hacerlo a ver si llegan a una conclusión de los exponentes. La que viene lo podemos resumir un poquito más. Pero la idea es esa, es ir tanteando y ver las condiciones que tienen que pasar para que se cumpla. ¿Se entendió cómo sería entonces el ejercicio? Acá dice qué pasa. Voy a escribir un poco más prolijo, sí, porque... Dentro de este ejemplo tenemos n impar, cualquier cosa impar, pero m, para que sea par, no tomamos cualquier par, sino que tomamos 2 veces n. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa acá? ¿Será que aún así sigue siendo cierto que la única raíz común es 1 o no? Lo repito, es un poco jugar con esto. Tampoco digo se quemen mucho la cabeza. O sea, si quemes a la cabeza pensando cómo sería, digo, pero no es necesario súper formalizarlo. Sino decir, bueno, yo tengo esta condición de acá, que fue la que probamos con un ejemplo acá arriba, y funcionó. Tomé un par y un impar. Y ahí nos dio que la única raíz era 1. Entonces la pregunta obvia ahí es, ¿será que siempre que yo agarro un par y un impar, la única raíz es 1? Entonces, este es un caso muy particular de eso. Agarro un par y un impar. ¿Y qué pasa ahí? ¿Será que sigue siendo cierto que la única raíz común es el 1?
¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, para ver eso hagan la cuenta. Bueno, o hacen la cuenta o usan algún argumento geométrico sobre el polígono que les quedaba las raíces para decir que sí o que no. O sea, sí, en parte es ir probando, pero probando con cierto criterio. O sea, no es agarrar los números al azar y ver qué pasa. Sino que la idea es ir restringiendo. Nosotros partimos de que a priori cualquier entero lo podría cumplir. Después vimos que si los dos son pares, no. Entonces ahí ya restringimos pila. O sea, si solo dos pares, ya sabemos que no va a pasar. Entonces agarramos un par y un impar. En un caso vimos que funciona. ¿Será que siempre funciona si es un par y un impar? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando pasa esto de acá abajo? Tenemos un par y un impar, pero son muy particulares. Porque el par es el doble del impar. ¿Será que sigue siendo cierto o no? La otra pregunta sería, yo agarro dos impares. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cualquier dos impares me funcionan o tienen que ser impares que cumplen alguna propiedad? ¿Se entiende? O sea, ir jugando un poco con eso. Para eso podrían, por ejemplo, dos impares particulares serían 7 y 21. ¿Por qué son particulares? Bueno, porque 21 es 3 por 7. Entonces, n esto, m es esto, son los dos impares. ¿Será que se cumple o no se cumple? Bueno, hay que hacer la cuenta y ver qué pasa. Yo digo, si tienen tiempo, intenten hacerlo, o sea, pensar un poco más cómo sería. Y lo terminamos de discutir la que viene, o sea, cerramos este ejercicio la que viene. Así lo piensan un poco. Bien. Entonces, quiero cerrar con un par de cositas aparte de complejos. Una es lo del arcotangente, aquello del ángulo, que la vez pasada me tranqué, no lo pude hacer. Entonces ahora lo repasé bien. Y era cómo hallar el ángulo θ a partir de A y B. O sea, estos A y B son de la forma Z igual a más y B, ¿no? A partir de estos A y B. Entonces voy a hacer lo de siempre, el dibujito. Tengo Z igual a más y B. Entonces aquí va a ser ρ, acá estaba A, acá estaba B, y este era el ángulo. Ya habíamos visto que el ángulo era arcotangente de B sobre A. Bien. Entonces, el tema acá es la imagen de arcotangente es el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Es decir, yo con la arcotangente lo que barro, lo voy a pintar en azul, lo que yo puedo llegar es todo esto de acá. Si uso esa rama de arcotangente, que es la que por lo generalmente usan las calculadoras. Entonces, si nosotros estamos trabajando en esa parte de ahí, que sería el cuadrante 1 y el cuadrante 4, entonces el ángulo es el que me tira la calculadora. Ustedes hacen arcotangente de B sobre A, lo que le tira la calculadora es el ángulo. ¿Se entienden? O sea, ahí no habría ambigüedad. Ahí es lo que tira la calculadora, está todo bien. El problema está cuando trabajamos del otro lado. Entonces, para ver eso, para ver cuál es el problema, vamos a hacer un ejemplo. Y es z igual 1 más i. Entonces, el dibujo sabemos que esto tiene ángulo pi sobre 4. Está en la recta x igual a y.
Entonces el tita es pi sobre 4. Si ustedes hacen arcotangente de 1, les va a dar pi sobre 4. Yo puedo tomar el conjugado de este ahora. Z conjugado es 1 más i. 1 menos i. Bien. Entonces, el tita, en este caso en la calculadora, tita va a ser menos pi sobre 4. Pero ese ángulo está bien. ¿Qué les parece a ustedes? El z conjugado está acá. Está acá abajo, perdón. No, me equivoqué yo. No era este el ejemplo. Ese sí estaba bien. El ejemplo es así. Es menos 1 menos i. Ahí va. Entonces, en la calculadora, el tita va a ser pi sobre 4 ahora. Porque me queda igual que antes. Me queda b sobre a, me queda 1. Ahora, ese z que dibujé, que no es el conjugado del otro, vamos a ponerle otro nombre, w, estaría por acá. Entonces, ¿a ustedes les parece que el ángulo ese está bien? Claro, ese es el tema, lo que dice Kevin, ¿no? En la calculadora, ¿qué pasa? Menos 1 sobre menos 1 es igual a 1. Entonces, la calculadora nos va a decir que es pi sobre 4. Pero ese ángulo que tiene ese complejo W, ¿es pi sobre 4 o no es pi sobre 4? No es, ¿no? Porque el ángulo este es todo esto de acá. Ese sería, vamos a ponerle alfa. Ahí va, es lo que dice Marcela. Lo que tenemos que hacerle es sumarle pi. Bien. Pues entonces, hay que tener un criterio de cuándo sumarle pi. Entonces voy a hacer un diagramita. Se dan cuenta que si le sumamos pi funciona, ¿no? Porque pi sobre 4 está acá, es toda esta recta, y cuando le sumamos pi, caemos en esta recta acá abajo, porque justamente es la que está opuesta. Entonces, cuando trabajamos voy a hacer así. En toda esta parte de acá, el ángulo es arcotangente de b sobre a. Y en toda esta parte de acá, el ángulo es arcotangente, arcotangente de b sobre a más pi. Bien, esa es la regla que cumple. Del lado izquierdo, en donde los a son negativos, la parte real es negativa, yo calculo el ángulo en la calculadora, pero tengo que sumar pi. Y si el a es positivo, el ángulo me queda igual. Acá a mayor a 0, a menor a 0. ¿Se entiende cómo sería? Bien, genial. Nos quedaría por ver cuando a es igual a 0. Pero digo, ahí tenemos dos casos. O estamos acá arriba, esto es a igual a 0, b positivo, o sea, la parte imaginaria es positivo. O sea, ahí qué ángulo tenemos. Cuando a es igual a 0 y el b es mayor a 0. Ahí va, el ángulo es pi sobre 2. O estamos acá abajo, en donde el a es igual a 0 y el b es menor a 0. Entonces acá abajo el ángulo ¿cuánto vale? 3 pi sobre 2, que es justamente pi sobre 2 más pi, ¿no? Porque está en el lado opuesto. Entonces ahí tendríamos todos los ángulos. Digamos, la única cosa importante es el a. ¿Qué pasa con el a? Bueno, si el a es distinto de 0. Si el a es distinto de 0, solo nos preocupamos por el a. No nos importa qué pasa con b. Si el a es 0, ahí tenemos que ver cuánto vale b. ¿Sí se entiende?
Eso era para cerrar ahí esa partecita del ángulo. Y por último, algo para que piensen, capaz que ya lo pensaron porque apareció un ejercicio o algo, o dos cosas para que piensen, para pensar. Si z es igual a ρ por e a la i-tita. Bien, o sea, lo escribo en forma polar. Entonces, una cosa sería, ¿cómo queda z conjugado en esta notación? Esa notación polar, ¿cómo queda z conjugado? Y la otra cosa para pensar es, ¿cómo queda menos z? También hay notación polar, ¿no? Quiero ver cómo cambia la notación polar cuando conjugo, cuando pongo el menos. Hay que pensarlo un poquito. Una observación para la parte de abajo es que esto siempre es mayor a 0. ¿Bien? Así que hay que tener un poquito de cuidado ahí. ¿Ya les apareció esto en algún ejercicio que lo han pensado? ¿Sí? Entonces, bueno, yo se lo dejo que piensen y la que viene lo resumimos si quieren. Una manera sería pasar a binómica. Ahí ver cómo, ahí sabemos cómo es conjugado, cómo es cambiarlo por un menos, ahí es claro cómo funciona, y después volver a polar. Otra forma sería geométricamente, agarrar cualquier complejo en forma polar, sabemos que conjugar es simetrizar respecto a x, y poner un menos es irse para el otro lado. Entonces con esa interpretación geométrica podríamos intentar entender qué le pasa al z. ¿Bien? ¿Se entiende entonces qué es lo que queda para pensar? Bueno, entonces vamos a empezar con ecuaciones diferenciales. Bien. Para sumar o restar arcotangentes, o sea, vos decís arcotangente de alfa menos arcotangente de beta. Puede ser que haya. Porque hay un ejercicio, o sea, ponele que vos estás multiplicando dos complejos, ¿no? Bien. Si vos decís, hacerlo en polar, multiplicar es más fácil. Sí. Ahora, ponele que el ángulo de una, o sea, te queda arcotangente, no sé, yo qué sé, 3 media y el otro arcotangente de, no sé, 4 Ahí va. tercios, sí, ponele. Y ya entendí por dónde Entonces va te el va a plan. quedar claro, exponen e a la i de la resta de eso y tipo, no sé si hay alguna forma como de restarlos o si lo dejas así nomás. No, por lo general ahí lo que conviene es intentar escribir, o sea, lo que les tira la calculadora, intentar escribirlo como pi sobre algo. O sea, como una fracción que involucre pi. Porque si arcotangente de alfa es igual a, no sé, n pi sobre m. De n y m son enteros, o sea, puede ser un cuarto de pi, 3/5 de pi, no sé, cualquier cosa. Y arcotangente de beta es L sobre P pi. Entonces para sumarlo queda muy fácil. Arcotangente de alfa más arcotangente de beta va a ser, o sea, es sumar fracciones. NM pi más LP pi. Entonces, yo no me preocuparía tanto por buscar si existe una manera de sumar, sino de entender cómo pasar esto a este lado. ¿Entiende la idea? O sea, en la práctica muchas veces no se puede. Porque digo, podés aproximarlo, pero no va a ser algo exacto. Pero en los ejercicios sí, porque los ejercicios no están hechos para matarlos. Los ejercicios están hechos para practicar con cosas más o menos sencillas. Entonces, tampoco le van a poner un ángulo que sea súper irracional, que no se pueda escribir como nada.
¿Se entiende la idea? Aparte, digo, cuando ustedes hacen esto en la calculadora, siempre está aproximando la calculadora. Por lo tanto, o sea, en la práctica funciona. Si ustedes tienen que calcular algo con una computadora, una calculadora le va a funcionar porque tiene que aproximar. Porque digo, no importa, en la práctica ya sabemos que nunca va a ser exacto, porque tenemos errores en las mediciones, errores en los cálculos. Entonces en la práctica jamás va a ser exacto, o sea que no me preocupa eso. Pero si ustedes están haciendo un ejercicio un poco más teórico, esto de acá es exacto. O sea, como símbolo, ¿no? Porque otra vez, si ponemos pi en la calculadora, ahí la aproxima. Porque pi tiene infinitas cifras distintas después de la coma. Pero como teórico, o sea, para operar, es exacto. O sea, nos va a dar una mejor aproximación. ¿Bien? ¿Respondió la duda de esto entonces? Tita es arcotangente de 1 sobre 18. Entonces la idea es hacer como una regla de 3 acá. Vamos a poner así, a ver. ¿Cómo sería? Bueno, sí, por eso digo, justo este es un ángulo feo. No, porque queda muy chiquito, pero lo puedo intentar graficar y ver cuánto sería. Que el A sea 18 y el B sea 1 es que el B está por acá y el A está por acá re lejos. Entonces el ángulo es algo ahí. Muy chiquitito. Ustedes pueden empezar a trabajar y acotar un poco esto. Esto va a ser menor a pi sobre 4 seguro. Porque para que sea pi sobre 4 el A y el B tienen que ser iguales. Seguramente también sea menor a pi sobre 8. Entonces, ustedes haciendo esto van acotando un poco. Lo que no es seguro es que encuentren cuánto vale, porque por eso digo, si es un ángulo medio feo, no tiene por qué ser un múltiplo de pi. Entonces, un ángulo de 2 grados, ponele. 2 grados es entero. Entonces, cualquier ángulo entero, a no ser los de... No, cualquier ángulo entero no, pero el ángulo 2 grados, muy difícilmente lo pueden escribir como algo por pi, en radianes. Por decir un ejemplo, ¿bien? Es un tema de que uno es entero y el otro es irracional. Hay ángulos enteros que sí lo podemos escribir como 0, 45, 90, 180. Estos sí son pi por algo, pero no todos los ángulos son pi por algo. Esto estaba en un ejercicio, este complejo. Sí. Bueno, entonces en ese caso sí intentaría buscar algo. O sea, agarren Google y busquen a ver cómo se va a cotangente. No me queda claro que haya una fórmula, pero puede ser. Y bueno, y si no encuentran, en el peor de los casos en que no encuentren una fórmula, no puedan sumar los ángulos, siempre tienen la posibilidad de volver a la forma binómica y multiplicar ahí. O sea, ustedes tienen una fórmula para multiplicar en binómica. Entonces digo, lo de multiplicar en polares porque por lo general queda más fácil. Pero hay casos como acá que no. Entonces, bueno, ahí vuelven a la binómica y multiplican en binómica, que tiene la formulita aquella. ¿Está claro? O sea, ustedes tienen dos caminos para usar. Si uno ven que no funca, traten de hacerlo por el otro. Ahí va, buenas. Bueno, ¿alguna otra duda sobre complejos? Entonces vamos a empezar un poco con ecuaciones diferenciales. ¿Ya vieron algo de teórico de ecuaciones diferenciales?
¿Sí? ¿Se animan a contarme un poco qué fue lo que vieron? Variables separables. Y primer orden, no homogénea, homogénea. Buenas. Esos métodos, ¿los entendieron o quieren que los repase? ¿Sí? Sean sinceros, si alguien no entendió o le costó alguna parte, me dice y lo repasamos. O sea, justamente porque si no, bueno, no lo entendiste bien, perfecto. Entonces, vamos a repasarlos. Entonces, vamos a empezar por variables separables. Entonces, son un tipo muy especial de ecuaciones diferenciales, pero que aparecen mucho cuando hacemos dinámica. O sea, dinámica me refiero a modelar algo físico que se mueve, ya sea un péndulo, ya sea una población, ya sea un circuito eléctrico. O sea, lo que ustedes imaginen en la vida real que sea algo que tiene movimiento, eso se modela con ecuaciones diferenciales. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces aparece que son de variables separables y podemos aplicar este método. Entonces, variables separables es algo del estilo: escribir una ecuación diferencial que se puede escribir de la forma Q de X, R de Y. Bueno, para empezar, no definí lo que es una ecuación diferencial, ¿no? Pero supongo que eso quedó claro, que es algo de la forma Y', o sea, por... Va a ser bien fácil, Y' más AI por Q de X más B igual a 0. Es una función que involucra, una ecuación que involucra la incógnita, que es Y, involucra la derivada de la incógnita, puede involucrar una derivada, derivada segunda, derivada tercera, puede involucrar el orden de derivada que quieran, y quizás podría depender de una variable independiente aparte. O sea, la solución acá sería una función que es y de x. Es una función y que depende de x. Entonces, las que son variables separables son muy particulares por esto, porque es y' lo podemos escribir como una función que depende de x y una función que depende de r, de y, perdón, por separado. Ejemplo tonto, si quieren, y' igual x por y. Es una función que depende de x y una función que depende de y. Podemos poner cosas más estrambóticas si quieren. Puede ser e a la x seno de y. Es una función que depende de x por una función que depende de y. Estas son las hipótesis. Tienen que poder escribir la ecuación como algo que depende de x por algo que depende de y. Que no siempre se puede, ¿no? Porque si acá tienen el seno de x, seno de y más x, por ejemplo, ahí se complica un poco separarlo. Por eso digo que no siempre aparece, pero aparece muchas veces. Como aparece muchas veces, vale la pena entender cómo funciona. ¿Se va entendiendo hasta ahora cuáles son las de variables separables? Bien. Pues acá tenemos dos casos. Déjenme poner que estos son funciones. Funciones reales. Es decir, van en un intervalo, o puede ser todos los reales a los reales. Entonces, dos casos. Un caso es, existe un lambda en los reales, constante, tal que R de lambda vale 0.
Por ejemplo, en el caso que puse hoy, y' vale x por y, tenemos que si y vale 0, entonces r de y sería 0. R de 0 vale 0. Entonces, si existe un lambda que pasa esto, la solución sería y de x igual lambda, para todo x. Entonces, para ver que eso es una solución, lo que hay que ver es que verifica la ecuación. Es decir, cuando yo derivo, me queda algo q de x por algo r de y. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta función? Ya, vale 0, porque lambda es una constante. Entonces, la derivada de una constante vale 0. Y por otro lado, y' tiene que ser r de x, perdón, q de x por r de y. Pero r de y vale lambda, siempre. Entonces nos queda q de x por r de lambda. ¿Y cuánto vale r de lambda? Justamente estamos pidiendo que valga 0. Entonces vale 0. Esto quiere decir que la ecuación se verifica. Es decir, 0 igual a 0 quiere decir que y' es igual a q de x por r de y. Por lo tanto, esta ecuación es una solución a la ecuación. La gracia está cuando no pasa eso. O sea, no existe un lambda tal que r de lambda es igual a 0. Digo la gracia porque aparecen soluciones más entretenidas. Es decir, r de lambda es distinto de 0, lo que podemos hacer acá arriba es dividir. Dividir. Pasar dividiendo. Eso es porque es distinto de 0. Entonces, nos queda y' sobre r de y igual q de x. Acá tengo que pedirle que r de lambda distinto de 0 para todo x. No es que existe uno donde sea distinto de 0, sino que tiene que ser 0 para todo x. Bueno, todo x está definido en la función, ¿no? Si todo x, no todo y. Si la función y, por ejemplo, es logaritmo de y, ya sabemos que y no puede ser 0. Pero hay un punto donde vale 0. Entonces no me sirve. Entonces digo, hay que ver cuál es la función en particular, cuál es r, y hay que pedirle eso. Entonces voy a poner en el dominio de y, r. Entonces, en el trico, ¿qué vieron que podían hacer acá? Claro, integramos. Cuando tenemos una igualdad, si nosotros integramos, derivamos, o lo que sea que hagamos, si hacemos lo mismo de ambos lados de la igualdad se mantiene. O sea, acá podemos integrar respecto a dx, y acá podemos integrar respecto a dx. Entonces, como integramos de ambos lados respecto a dx, la igualdad se mantiene. Bien. Y acá lo que aparece es una constante de integración. Recuerda que cuando integramos, como no tenemos límites, nos aparece una constante de integración. ¿Qué quiere decir CB? Cambio de variable. Bueno, eso puede ser o no, depende del caso de particular quién es RDI. RDI puede ser 1. Y ahí te queda simplemente la integral de I'. O sea, hay que ver cómo se está en el ejemplo, hay que ver cómo queda para hacerlo. Entonces, lo que se hace por general es buscar un punto que esté en el dominio A e integro hasta X. Acá A, acá X. Si hacemos esto, lo que va a pasar es que esta constante de integración
la podemos hallar como, vamos a llamarle a esto h. Bueno, h no porque parece que es homogénea. F grande de i. Entonces esto va a ser f grande de a. Está. Mucha teoría, vamos a ver un ejemplo. Te digo, estas cosas por lo general verlos así no ayudan mucho. Está bueno verlo con ejemplos. Entonces, sí, y prima igual x. No, bien fácil. Bueno, ese es un tema que no me quería meter, pero no. Son cosas distintas. Acá lo que se hace por lo general es cambiar la variable por otra. T, por ejemplo. O sea, le ponen otro nombre, simplemente para justamente diferenciar eso, que esta variable que está acá no es esta. O sea, esto es un valor fijo y esto es una variable. Es un tema técnico. Tienen que integrar hasta x, entonces lo que se hace es poner que están integrando una variable t, una variable s, lo que sea, pero que sea distinto nombre. Simplemente le cambian el nombre a la variable. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Y' igual a x. Esta es media fácil de adivinar igual, cuál va a ser la función. O sea, estamos buscando, recuerden qué es lo que buscamos siempre. Buscamos una función y de x que cumpla la ecuación diferencial. En este caso, que yo al derivarla respecto a x, me dé 0. Me dé x, perdón. Algo que no dije, esto es de y de x, ¿no? Si lo quieren ver como diferenciales, es la derivada de y respecto a x. ¿Se les ocurre una función ahí media rápida para que funcione? Ahí va. En este caso es fácil ver. Podemos ver que y igual x al cuadrado sobre 2 es solución. Y podemos ver simplemente, bueno, derivo esto. Cuando derivo me queda 2x sobre 2 y eso es x. Entonces y' es x. Entonces vamos a usar el método este de variables separables para ver que efectivamente nos da eso. Entonces, variables separables. En este caso tenemos que q de x es x, r de y es 1. ¿No? Acá podemos imaginar que hay un 1. Multiplicando, eso no me cambia la cociente. Entonces, r de y es distinto de 0 para todo y. Entonces, ¿cuál método tengo que usar? ¿El que y es una constante o el de integrar? ¿Qué les parece? R de y distinto de 0. Ahí va el integrar. Cuando era distinto de 0 para todo y, integrábamos. Entonces, lo que nos va a quedar es la integral de y de x, de y' de x, es igual a la integral de x de x. Y acá me faltó poner claramente una constante. Esta es la constante de integración que aparecía arriba. ¿Qué pasa? Cuando nos derivamos, la constante nos da 0. Entonces, cualquier constante que pongamos ahí nos sirve. Y entonces acá ya estaríamos el resultado. Vamos a ver cuánto da esto. ¿Cuánto es la integral de x de x? De vuelta, lo puedes cambiar por otra letra si querés. Si le pones límite, sí. Si no le pones límite, no tiene por qué. Si yo acá pongo entre a y x, sí. Le tengo que poner otra letra. Igual la primitiva va a ser la misma. La primitiva es t al cuadrado sobre 2 entre x y a. Entonces esto me queda x al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2. Y esta de aquí sería la famosa constante de integración. Esta que aparecía acá. Y ahora, ¿cuánto nos queda? La integral entre a y x de y' de x.
Bien. Ian dice que queda ahí. ¿Por qué queda ahí? Por el teorema fundamental. O sea, la integral, ¿qué es? Es buscar una primitiva. ¿No? Recuerden ese jueguito entre derivada y primitiva. Esa derivada de integrar. Cuando integramos, lo que hacemos es buscar una primitiva. ¿Y qué era una primitiva? Es una función que al derivarla me da lo que yo tengo que integrar. ¿Y qué función yo tengo que derivar para que me quede esto? Bueno, y. Cuando yo derivo me queda y'. Entonces esto me queda y entre x y a. Eso sería y evaluado en x menos y evaluado en a. Bien. Entonces, bueno, después nos queda y de x es igual a x al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2 más y de a. Y hoy me equivoqué y esta sería la constante. O sea, todo esto es la constante de integración. Entonces, efectivamente llegamos al mismo resultado. Es x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y bueno, esa constante, para determinarlo, necesitamos lo que llamaban condiciones iniciales. Que es ver cuánto vale a y cuánto vale i en a. O sea, la letra nos tiene que decir, si queremos saber la constante, necesitamos saber cuánto vale i de a. ¿Se entiende entonces cómo sería el método? O sea, claramente eso se puede complicar muchísimo, ¿no? Este fue un ejemplo súper fácil, pero... O sea, súper fácil en el sentido que para integrar era fácil. Acá tenemos otros dos. Podemos intentar, no sé si hacerlo, pero empezar a discutirlo y que ustedes lo terminen. Entonces, práctico 2, ejercicio 1, parte A. La ecuación es 1 más i al cuadrado por i prima más 1 más i al cuadrado igual 0. Entonces, el ejercicio 1 va sobre usar variables separables. Entonces, ¿cuál es el primer paso para usar variables separables? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí va. Es ver si efectivamente lo podemos escribir como variables separables. Entonces recuerden que eran variables separables. Variables separables. Es escribir i' igual q de x por r de y. Es decir, i' tiene que ser una función de x por una función de y. Entonces ese es el primer paso que tenemos que hacer acá. Entonces nos queda, lo hago medio rápido, pero es pasar restando y después dividiendo. Nos queda i' igual menos 1 más i al cuadrado sobre 1 más i al cuadrado por i. Entonces, observación importante, muy importante. ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda hacer esto? Ahí va, que esto de acá abajo sea distinto de 0, ¿no? Si no, yo no puedo dividir. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Esto que vamos a hacer ahora va a funcionar si esto de acá abajo es distinto de 0. Y esto de abajo es distinto de 0 si el i es distinto de 0. Digo, las raíces de estas son complejas y estamos trabajando en reales ahora. Entonces, esto funciona, esto vale. Si i es distinto de 0. Entonces, si i es distinto de 0, esto de acá va a ser r de i.
¿Y Q de X cuánto vale? Ah, bien, vale 1. Me quedé mirando dónde aparecía, entonces sí, vale 1. Y en este caso, Q de X vale 1. Entonces, observación importante. Cuando terminen de usar toda la parte de integrar y ver cuánto vale, siempre hay que recordar que lo que hicimos vale cuando y es distinto de 0. En otras palabras, hay una solución que nos está faltando. Entonces, al final, cuando hagamos todo, hay que volver acá arriba y decir, bueno, una posible solución sería y de x igual 0. Claramente, y de x igual 0 verifica la ecuación. O sea, yo no puedo despejar y prima, pero verifica la ecuación. Por acá me queda 0. Ah, no, no verifica la ecuación. Pará. Por acá me queda 1. Ah. Está bien, copiar la ecuación. Y vale 0. Bueno. No sé qué pasó ahí. Ahora después lo vemos. Pero lo importante es que esto que vamos a hacer vale cuando y es distinto de 0. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahora? Teníamos identificada la parte Q de X y la parte R de Y. Y tenemos que R de Y es distinto de 0. Y Y' igual menos 1. Sí, claro, o sea, acá esto lo pueden escribir como menos 1 sobre Y. Para simplificarlo. Sí. Está bueno porque queda más fácil de ver que lo que yo quería poner, que R de Y es distinto de 0. Para todo Y. O sea, escrito de esta forma capaz queda un poco raro, pero escrito de esta forma es claro que es distinto de 0 para todo Y. Entonces, ¿qué pasa cuando R de Y es distinto de 0 para todo Y? ¿Cuál método usábamos? Ah, va, entonces integramos. Y lo que integramos será integrar Y', o sea, hacíamos la integral de Y' sobre R de Y de X, igual a la integral de Q de X de X. Observación, Q de X vale 1. Entonces acá me va a quedar X más una constante. Hay que ver que nos queda esto de acá. Entonces, Y' sobre R de Y es menos Y' por Y. Porque R de Y era menos 1 sobre Y. Estaba acá. Entonces lo que tenemos que hacer es la integral de, saco el menos para afuera, Y por Y' respecto de X. Entonces ahora hay que empezar a jugar. Acá podemos jugar si quieren entre A y X. Tenemos que empezar a jugar para intentar encontrar una primitiva de esto. O hacer algún cambio de variable, o hacer algo, pero hay que integrar eso. Joaquín, eso es para hacer un cambio de variable, U igual I. Bien. Entonces, veamos. Si U es igual a I, entonces du es I' de t.
efectivamente este funciona. Entonces, esto es lo mismo que menos. Recuerden que cuando hacen cambio de variable tienen que poner cuánto vale u de a y u de x. O, si no, después cuando termina de integrar, vuelven para atrás el cambio de variable. Cualquiera de los dos métodos. Entonces, esto va a ser u de u. ¿Y cuál es la primitiva de u de u? Exacto. U al cuadrado sobre 2 entre u de x y u de a. Que bueno, acá de vuelta, o se fijan cuánto vale u de x y u de a, o vuelven para atrás el cambio de variable. O sea, si vuelven para atrás sería y al cuadrado sobre 2 entre x y a. Entonces, en definitiva nos queda que la integral de y' sobre r de i va a ser y de x al cuadrado sobre 2 menos a al cuadrado sobre 2. Menos i de a, perdón. Menos i de a al cuadrado sobre 2. Sí, o sea, siempre que no te pida, que no te dé la condición inicial, lo podés dejar como una constante, porque de hecho nunca vas a saber cuánto vale. Sí, es menos esto. Gracias, Agustín. Bien. O sea, la condición inicial es que les digan cuánto vale i de a. Eso si quieren lo vemos la que viene. Yo ahora simplemente me estoy concentrando en cómo hallar la solución. Después, bueno, hay toda una familia de soluciones, porque al variar la constante varía la solución. Pero es como que el esquema es el mismo, después es sumarle una constante. Si intentemos hacer esta parte, después la constante es, bueno, un detalle. Pero sí, es válido lo que dice. Entonces, bueno, vamos a juntar todo. ¿Qué tenemos? Menos i de x al cuadrado sobre 2 menos i de a al cuadrado sobre 2 es igual a x. Bueno, la constante que yo puse en realidad era a nada más, allá arriba. Y ahora el tema es despejar esto. O sea, esto es lo que nosotros queremos. Recuerden siempre que nosotros queremos. Es la función i de x. Nosotros queremos llegar a la solución. Nuestro problema es encontrar la función i de x. Entonces, bueno, ahora empezamos a despejar ahí adentro. Se lo dejo a ustedes a eso. Pero la idea es esa. O sea, para terminar, que ojo, esto no siempre se puede, lo discutimos la que viene. Despejar i de x. No siempre se puede porque a veces queda dentro de un logaritmo o dentro de algo y es complicado despejarlo. Entonces, despejar i de x. La aclaración, sí se puede. Hay veces que no se puede y bueno, se deja ahí. Bien, pero ese sí es el método de variación de variables. De variables separables, perdón. Entonces, el primer paso, ver si se puede escribir y' como algo q de x por algo r de y. Si se puede escribir así, entonces vale separación de variables. Si no lo podemos escribir así, este método no funciona. Supongamos que sí se puede. O sea, que podemos escribirlo como q de x por algo r de y, que este fue el caso. Entonces nos tenemos que fijar si r de y vale 0 en algún momento. Si vale 0 en algún momento, o sea, si para algún x, para algún y, perdón, r de y vale 0, entonces la solución es i de x igual a si. Por eso que vimos acá arriba, verifica la ecuación. Esto de acá. Si vale 0 para algún y, entonces la solución es i de x igual a si. O sea, es el lambda en este caso. Lo interesante pasa cuando no vale 0, para ningún i. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando no vale 0 para ningún i, lo que hacemos es integrar de ambos lados respecto a x. Entonces, bueno, acá hay muchas cosas en juego. Nuestra habilidad para integrar, si se puede integrar o no. Pero ya supongo que habrán visto en cálculo 1 que hay funciones que no podemos integrar. O sea, que no tienen una primitiva. Tampoco van a ser tan malos en un práctico de ponerles una función que no tenga primitiva. Porque justamente la idea no es ver que sepan integrar, sino que sepan resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, moraleja, por lo general, en este curso al menos,
en la parte de ecuaciones diferenciales van a tener soluciones, o sea, van a poder integrarla. En la vida real no siempre se puede, pero se pueden hacer otras cosas que verán más adelante. O sea, no es el fin del mundo cuando no se puede integrar. Pero bueno, está, podemos integrar, integramos, llegamos a la relación que involucra nuestra incógnita, que es y de x. Entonces, para terminar, lo que hay que hacer es intentar despejar esa incógnita. Entonces, ese sería el método de variación de variables separables. Bien, entonces queda discutir eso. ¿Qué pasa cuando y es 0? Bien, me había olvidado esa parte. O sea, todo esto vale, perfecto, encontramos la solución, siempre y cuando y no valga 0. ¿Por qué? Porque para poder despejar necesitamos eso. Entonces, cuando y vale 0, lo que termina pasando es que no hay solución. ¿No? Porque te queda 1 igual a 0. O sea, si y vale 0, todo esto se te va, esto se te va y te queda 1 igual a 0. Y eso no puede ser. Entonces, para y igual a 0 no hay solución. Eso no quiere decir que nuestra solución nunca va a tomar el valor 0, por ejemplo. Siempre va a tener el mismo signo, otra manera de decirlo. Como es continua y nunca pasa por 0, siempre tiene el mismo signo. ¿Bien? Pero hay que discutirlo, porque podría haber pasado que sí. Podría haber pasado que si yo acá tenía una i, ¿no? Sería todo otro planteo después, pues yo tendría una i, entonces i de x igual a 0 es una solución. Porque esto me da 0, esto me da 0 y funciona. Pero no es el caso, no había una i ahí. Entonces cuando i vale 0 no es una solución. Y eso nos está diciendo que esta solución que nosotros llamamos acá abajo es la única que hay. O sea, a menos de constantes, que son las constantes de integración estas, a menos de eso después la solución es esta. Sí, podés usar los extremos de integración o no. Lo que ¿qué pasa? La constante de integración depende de las variables de eso, de la condición inicial. Entonces, si vos te acordás cómo queda la constante de integración, no tenés que usar extremos. Pero por lo general es muy difícil acordarse. O sea, ¿qué sería la constante de integración? Sería algo que involucra todo esto que está acá. Entonces digo, es muy difícil ver una ecuación y decir, la constante de integración va a ser esta. Entonces, por lo general lo que se hace es poner los extremos y trabajar. Y ahí te aparece solita la constante de integración. Claro, si a vos no te interesa, o sea, si no te interesa o no conoces la condición inicial, te olvidas de los extremos. Porque digo, todo esto después lo terminas agrupando en algo que le pones C. Es una constante, no sé cuánto vale, no me interesa. Lo que me interesa es esta parte. Porque la parte rica, digamos, del comportamiento está ahí. Después la constante, bueno, me lo sube, me lo baja, digamos, el gráfico, pero el comportamiento rico está en la función y de x. Claro, es como hallar la primitiva nada más. A la que viene vemos un ejemplo con condición inicial, para ver cómo sería. Bien. Entonces, ¿entendió cómo sería el método? Buenas. Entonces le pido que si pueden, terminen este e intenten hacer el B. Que el B también sale por separación de variables. Bien. El 2 y el 3 son con lineales homogéneos de orden 1. Pueden intentar hacerlos porque ya lo vieron en teórico, tienen las herramientas. Si los intentan hacer, genial. Y les saco las dudas el jueves. Bien. El jueves trabajaremos con alguno un poco más delicado. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno. Ah, lo de exponer ejercicios, bien. Bueno, si lo cuento la que viene, porque ya se desconectó bastante gente. Todavía no decidimos cómo se reserva, pero la que viene se los cuento bien. Gracias por hacerme acordar, yo me había olvidado. La que viene se los cuento bien, sí. ¿Está? Así estamos todos. No te preocupes que todavía no se vio cómo se va a hacer la reserva. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Que pasen lindo.